tu palabra haga vida en nosotros, Señor. Señor, necesitamos que tú nos hables, que nos toques, Señor, sobre todas las cosas, Dios, que podamos reaccionar ante tu palabra. Señor Padre, gracias por eso, Dios. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. No tengo retorno, pareciera. ¿Dónde está la...? Y no me escucho. ¿Me escuchan ustedes o no? No, yo no me escucho. Bien, libro de Jonás, capítulo 2. Lo hemos titulado Las aventuras de Jonás, porque a pesar de que es un profeta, como se describe en el libro de los Reyes, es un profeta que a esta altura de profeta no tiene nada. Lo único que tiene es de un hombre que está huyendo de la voluntad de Dios, un hombre que no quiere hacer la voluntad de Dios. Algo importante, el domingo hacíamos mención, tomando algunos textos y pensando un poco en lo que ocurría con las personas en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, que reaccionaron ante el milagro de la resurrección de esos dos individuos, ante la voz del cielo, ante el arrebato que sufrieron esas personas porque lo vieron irse al cielo, y luego un terremoto. Pero antes de eso, una de las cosas interesantes que dice ahí que los detuvimos fue el temor que eso provocó en ellos. Y citábamos algunos textos del libro de Josué, citábamos algunos textos del libro del Salmo 1, y hay algo importante que destacar, porque muchas personas a veces o no entienden o mal entienden las cosas. El hecho de que tú leas tu Biblia no significa nada. ¿Ya? El hecho de que uno lea la Biblia no significa nada. Porque no porque la Biblia, digamos, dice ahí claramente que los que meditan en ella, ¿no es cierto? No, digamos, claramente nosotros, es como lo que nos dice las Escrituras en el libro de Deuteronomio, donde dice que delante de nosotros está la obediencia y la desobediencia, el hacer y el no hacer. El resultado positivo que yo pueda tener en mi vida va a ser cuando yo lo que leo lo lleve a la práctica. El libro de Santiago dice que no debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, no nos engañemos, por favor, pensando, oh, yo leo la Biblia, y como yo leo la Biblia, Dios tiene la obligación. No, Dios te va a bendecir cuando tú leas la Biblia y cuando tú hagas lo que Dios te dice. Yo creo que no es menor cuando uno está leyendo, por ejemplo, lo que sea que tú estés leyendo. Yo comencé, no sé por cuánta vez ya, el libro de Primera de Samuel, y el capítulo 1 y el capítulo 2 me dejaron volteado, me sorprendieron en realidad, por todo lo que dice allí el Señor. Entonces, una de las cosas que hay que entender es que Dios quiere hablar. Pero Dios quiere hablar, esto es como con los padres y los hijos, los padres y los hijos, que siempre anhelamos que los hijos nos escuchen. Lamentablemente muchas veces ocurre que los hijos no escuchan y les toca vivir, y luego que pasan los años y que a lo mejor tienen su propia experiencia con sus propios hijos, dicen, wow, si le hubiera hecho caso a mi mamá o a mi papá. Entonces esto es lo mismo. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso, por favor, porque fácilmente nos podemos convertir en personas religiosas, en el sentido, no, pues si yo leo mi Biblia todos los días. ¿Qué sacamos con leer la Biblia todos los días si no hacemos lo que ella nos dice o nos aconseja a nosotros? Reitero lo que dice, leíamos el libro de Segunda de Pedro, que dice que debemos estar atentos a la palabra profética más segura. Y algo importante, lo reiteramos. Ellos oyeron una voz del cielo. Ustedes están oyendo voz del cielo. Y no es que yo diga que yo soy un ángel. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo que estamos enseñando es la palabra de Dios. Entonces, lo importante, como alguna vez alguien lo dijo por ahí, que ocurría a veces en las iglesias, que estaban los hermanos gomas, decían. Que llegaba la palabra y les rebotaba, no, pero era para fulano, era para sultano, era para mengano, pero nunca para ellos. Pero Dios nos quiere hablar a nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos quiere hablar. Porque reitero, el día menos pensado nosotros nos vamos a ir de este mundo. Yo el domingo hacía mención de lamentablemente la muerte de un joven de 28 años cayéndose en una motocicleta. Iba sin casco, lamentablemente, no iba a gran velocidad. Él se levantó esa mañana y no pensaba en morirse. Su mamá tampoco, se murió. Y como siempre lo decimos, lamentablemente, pareciera, al menos donde yo vivo, y no sé si los demás siempre que muere una persona mueren tres. Y ahora murió otra persona
otro, bueno, más de edad, él recibió a Jesús, en algún momento no sé, estaría caminando. Pero eso, a eso es lo que me refiero. Nosotros no somos eternos, el día menos pensado partimos de este mundo y tenemos que estar delante del Señor. Y Él nos va a preguntar a nosotros. Yo reitero, si el problema de la ignorancia más grande no es no saber la Biblia. La gente que no sabe la Biblia es mejor a veces. El problema es saberla y no hacerla. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos haciendo oídos sordos a lo que Dios nos pueda indicar. Y es como que le decimos a Dios, ¿sabes qué? Me interesa un comino, en realidad lo que ustedes digan. En realidad yo tengo mi propia opinión o mi propia opción. Y aquí no, yo lo he dicho siempre, aquí no hay opiniones, aquí no hay medias tintas como decía Spurgeon. Aquí es o no es. Y uno tiene que ser consecuente con la palabra. Las demás cosas no tienen nada que ver aquí. Jonás es un hombre que lo primero que escuchó él fue la voz de Dios. Ya lo hemos dicho, él es un profeta. Y ahora a ese profeta Dios le ha dado una labor diferente, que era ir y dar un mensaje a un grupo de personas que, como el mismo Dios le dice en el capítulo 4, versículo 2, no saben distinguir la derecha de la izquierda. Claro, son malos, son perversos, pero es como lo que yo decía el domingo. ¿Qué le puedes tú pedir a alguien que no conoce, que nunca ha conocido nada? Por ejemplo, pongamos, valga la redundancia, un ejemplo. Todos nosotros escucharon noticias, todos se han sorprendido, la estrella, como siempre andan tomando titulares para poner ahí, usan a una niña de 4 años para robar. Y salió en televisión, en la 8 Norte hay una pequeña cosa de artesanía, y está filmado todo ahí, porque había una familia entera con niños, y mientras el papá llevaba a un lado a la señora, y el otro grupo a otro, la niñita la metieron por un lado, le abrió la cartera, le robó 800.000 pesos. Te hago una pregunta a esa niñita, ¿qué va a saber? Si ella le están enseñando desde chico eso? ¿Tú puedes decir que ella es culpable? A lo mejor, claro, uno podrá decir después con la... Pero si ellos los enseñan para eso. Entonces, es muy importante entender eso en realidad, porque a veces de verdad tenemos muy poca empatía con la gente, somos muy duros, somos muy juiciosos, y yo reitero, nosotros no tenemos ningún derecho a pedirle nada a ellos, pero ellos tienen todo el derecho de pedirnos a nosotros cuenta. Porque nosotros hemos dicho, soy hijo de Dios, nosotros hemos dicho, vamos a la iglesia, nosotros hemos dicho, somos cristianos. Entonces cuando tú haces eso y dices eso, tú te tienes que hacer responsable, porque tú eres la sal y porque tú eres la luz del mundo. Entonces, Jonás, dice el Señor, el versículo 1 del primer capítulo, dice el Señor, le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque has visto lo perverso que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Reiteramos, lo decimos una vez más, cada vez que tú te alejas de Dios, en el ámbito que sea este hombre, tú vas a ir hacia abajo. Aquí no es cuesta arriba, tú vas hacia abajo, esto va de mal en peor. Y por favor entendamos algo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no quiere dar, por eso tenemos que ser consecuentes con Dios, reitero, no hay otra forma. El capítulo 2, por favor. El capítulo 2 nos cuenta acerca de lo que aconteció con este hombre, ¿no es cierto?, que lamentablemente, como no se pudo hundir, porque reiteramos, este hombre se quería hundir con el barco, le importaba un comino, ya lo dijimos, hicimos la salvedad, que los que tenían mejor corazón eran la gente del barco, eran los paganos. Toda esa gente que era perversa, a lo mejor que eran paganos, que adoraban dioses, que adoraban ídolos, tenían mejor corazón que Jonás, que se supone que Jonás conocía bien a Dios. ¿Por qué? Porque a él le importó un comino, él quería hundirse con el barco. Pero como no se pudo hundir con el barco, ¿qué es lo que dijo? Bueno, me voy a tener que hundir solo. Pero él, ¿qué pasaba? No daba su brazo a torcer. Ahora, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió: desde la tierra de los muertos te llamé. Algo interesante, algunas personas dicen que Jonás murió. No hay una severidad en realidad con respecto a eso. Ahora,
Si murió o no murió, Dios tiene toda la capacidad para dejarlo vivo si quisiera. Pero algunos dicen que Él murió porque es un tipo de Cristo. Pero, ¿qué es lo importante? Donde yo quiero partir hoy día. Qué triste tener que llegar a situaciones tan extremas para poder reaccionar ante Dios y cambiar de actitud. Porque Él va a cambiar de actitud ahora, pero ¿a dónde? Perdón, ¿en qué momento? ¿En cuando se está muriendo? ¿Cuando se murió? ¿Cuando lo tragó el gran pez y se vio envuelto en las algas? Creo que realmente eso es trágico en realidad. Entonces, fue desde el vientre del pez. Ahora, ya lo dijimos, Dios había preparado ese pez, ¿ya? Ahora, lo cual claramente nos habla a nosotros del poder de Dios. Ahora, ¿qué es lo interesante? Y aquí también es importante considerarlo. Dios, con respecto a Jonás, ha usado un montón de cosas naturales. Trajo una tormenta, trajo todo lo que hemos visto, ahora ha traído a este gran pez. Entonces, claramente ahí podemos ver quién es nuestro Dios. Ahora, algo interesante con respecto al Señor. Dios, de alguna manera, por eso vemos un ejemplo en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que Él siempre tomaba a 3 amigos y se los llevaba? Hubo un momento en que se los llevó a esos 3 amigos y se quedaron los otros 9. Y vino alguien, ¿no es cierto?, y le pidió a estas personas que hicieran algo por ellos y no pudieron hacerlo. Y el Señor, de alguna manera, por eso se enoja con ellos y lo llama generación incrédula a estas personas. ¿Por qué? Porque claramente ellas personas no pudieron brindar. Ahora, ahí dice, con oración y ayuno, a lo mejor estas personas no estaban mirando allí. Ahora, reitero, lo tremendo, Jonás tiene que experimentar la muerte. Y antes de eso, a lo mejor oró. Debe ser así. Ahora, algo interesante, lo mismo que Jesús, ¿se acuerdan? Jesús murió, pero antes de morir todos conocemos cuál fue su oración en el huerto de Getsemaní. Ahora, y si fuera que estuviese vivo el tiempo que pasó en el vientre del pez, vuelvo a reiterar, para Dios no hay nada imposible, no debiera complicarnos eso a nosotros. ¿Por qué? Miren Hebreos 11:3, por favor. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue creado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. ¿Crees tú que Dios hizo el mundo? Si tú crees que Dios hizo el mundo, no debiéramos tener temor para creer cualquier otra cosa. Entonces, lo tremendo aquí, vuelvo a reiterar, la situación de Jonás. La situación de Jonás en el vientre del pez es tremenda. Reitero, lamentablemente él tiene que llegar a esta condición. ¿Para qué? Para poder reaccionar recién ante el Señor. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé. Y tú, Señor, me escuchaste, me arrojaste a las profundidades del mar, me hundí en el corazón del océano, las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Qué podemos aprender de lo que está pasando con Jonás? Jonás claramente está pasando tiempos difíciles, son tiempos donde realmente él está considerando las cosas, empieza a tomar conciencia. ¿Pero de qué empieza a tomar conciencia él? Veamos el versículo 4, por favor. Dice, oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Se acuerdan cuando el salmista dijo, no me eches delante de ti? Porque la única manera que Dios podía echar a un hombre de la presencia de Dios, ¿cuál era? El pecado. Dice Isaías que el pecado se dividió entre nosotros y Dios. Entonces aquí Jonás recién empieza a tomar conciencia de eso, de que realmente él está cometiendo un pecado y un pecado no menor. Ahora, por nosotros, qué genial lo que dice 1 de Juan capítulo 1, verso 8, que si hemos pecado tenemos a Jesucristo, ¿no es cierto?, como abogado. Entonces, claramente, ¿y qué dice él? Tú escuchaste mi clamor.
Hay algunas historias, dice que hay historias reales de hombres y de animales que han sido sacados de peces que han sido capturados y estaban vivos. Dicen que un hombre en algún momento fue sacado de una gran ballena, pero lo único que sucedía con ese hombre es que salió casi blanco, producto de los jugos gástricos. Algunos dicen que eso es lo que pasó con Jonás, ¿ya? Entonces, verso 4 dice, leámoslo nuevamente. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Algo interesante con esto, con respecto a las oraciones que las personas pueden hacer al final de sus vidas. Porque si vemos el contexto, dice ahí que él le clamó a Dios desde la muerte, a lo mejor antes de morir, estaba por morir. Y a lo mejor realmente murió y de ahí Dios lo levantó para gloria de él, gloria de Dios primeramente, gloria de los hombres que van a ir a escuchar el mensaje. Pero también es importante, ¿por qué? Porque todo este tiempo yo estaba haciendo mención de algo que no es menor, que tiene que ver con el síndrome del hermano mayor que yo les he dicho. Que a veces hay muchos creyentes que lamentablemente por el hecho que van a la iglesia, por el hecho que hacen esto y lo otro, como que piensan que son mejores que otros. Y aquí, y lo hemos visto, y alguna vez hemos dado el ejemplo del hombre que está con Cristo en la cruz del Calvario. Ya lo hemos dicho, lo reiteramos, las personas que están muriendo en la cruz son los más viles asesinos. Digamos, a las personas comunes y corrientes, a los romanos le cortaban la cabeza, pero los más viles asesinos los colocaban en la cruz. ¿Para qué? Para que la gente tomara como conciencia de que si hacían algo malo les podía pasar lo mismo a ellos. Y ese hombre, todos sabemos lo que él hizo en la cruz del Calvario cuando clamó a Jesús. ¿Qué es lo que dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo encontramos que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. Entonces no tenemos por qué dudar. Ahora, Dios es el que sabe realmente si las personas son oraciones reales, genuinas, verdaderas. Yo no lo sé. El joven de hoy, que falleció, no sé si hoy día o ayer, él tenía problemas de alcohol. Se acercó a una iglesia cercana, caminó en esa iglesia un tiempo, no sé si después siguió caminando, no sé qué pasó con él ahora, pero yo tengo que creer que si él se volvió a Dios en última instancia, Dios lo recibe. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que esto, ¿por qué es lo que es? Por gracia. ¿Qué es lo que es gracia? Un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros merece esto. Entonces, es importante esto. Ahora, lo tremendo de todo esto, ¿qué sucede aquí? Que Jonás está tomando conciencia de lo que realmente está pasando. Y no era solamente ser un profeta rebelde, sino era un hombre que a lo mejor, no voy a dar la certeza, pero podía haber ido a dar al lugar de tormento. Miren por favor conmigo el Salmo 73. En algún momento del ministerio yo cité muchas veces este salmo. ¿Por qué? Porque este salmo habla de un hombre llamado Asaf. Y es un hombre que reconoce algo en su vida. Y que si no hubiese sido por la misericordia de Dios que le permitió vislumbrar, ver algo, él podía haber acabado en una situación tan tremenda. Dice, es verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero una cosa importante, hay que entender que esto que estamos leyendo lo escribe un hombre después de la experiencia, ¿ya? Mientras está viviendo esta experiencia que él va a relatar, él no está pensando ahí, oh, Dios es bueno, genial, gloria a Dios, aleluya. No, él está escribiendo algo después y está dando certificación de esto. ¿Por qué? Por lo que aconteció con él. Dice, voy a leer de nuevo, es verdad, Dios es bueno para con todo, ya vamos, para con los de corazón puro, pero, ¿se conoce la palabra pero? En cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron, estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. ¿Saben? Una vez se puede poner quisquilloso, uno se puede poner a veces, pero a veces es necesario. ¿Sabe por qué es necesario? Porque a veces vivimos vida en realidad donde no consideramos lo que la Escritura enseña. La Escritura, por ejemplo, no en los evangelios, sino que en las cartas del apóstol Pablo,
el apóstol Pablo hace mención de cosas no menores con respecto a los creyentes. Por ejemplo, cuando dice, por tanto, imiten, ¿no es cierto?, el verso primero, a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Pare, por favor, paremos aquí un poco. Pongámonos serios. Dice, por lo tanto, ¿qué? 3 capítulos donde ha hablado de los beneficios que Dios nos ha dado a nosotros. Puros beneficios. El 4 comenzó con la parte práctica. El 5 sigue con la parte práctica. Y dice, por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. En todo. Hay tantas cosas que hacemos que realmente no, digamos, es como que uno puede, realmente está Dios en mi vida, realmente Dios gobierna mi vida, realmente yo hago lo que Dios me dice que haga, o realmente vivo una vida, porque ustedes son hijos queridos, viven una vida llena de amor. ¿Qué amor? El amor ágape, el amor incondicional. Te amo, no importa que tú no me ames. Si de eso se trata esto. Esta es la vida a la que hemos sido llamados nosotros. Y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, ni impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros, no son para ustedes. En cambio, que hay una actitud de agradecimiento a Dios, pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios. El reino de Cristo y de Dios, porque el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que le desobedecen. La versión suya dice, a ver, ya se me fue el texto, me lo sé de memoria, está aquí. Pero habla claramente de eso, que yo no permita que nadie venga y me convenza que yo realmente estoy en una posición real, genuina y verdadera si estoy haciendo lo contrario a Dios. Reitero, la gracia de Dios. La gracia de Dios es complejo, porque el mismo apóstol Pablo dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? No. Yo no sé dónde uno puede separar las cosas. ¿Realmente yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera? Aquí el apóstol Pablo dice que no. Dice que tratan de justificar estos pecados porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que le desobedecen. No participen de las cosas que hacen esa gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz. Lo que decíamos temprano, cuando no estábamos en el mundo, nadie podía pedirnos, ¿qué me van a decirme a mí? Yo aprendí a vivir de esa manera y ¿qué? ¿Qué me vas a decir? No sé otra manera de vivir. Pero llegué a Cristo y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, por tanto vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto, no obstante sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, no se emborrachen con vino, eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu, cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo seguir leyendo otros textos del mismo apóstol Pablo que no es menor con respecto a este mismo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque de verdad él llega a otras cosas tan
tan como sencilla y simple. Entonces, por eso yo hacía mención, Jonás, claro, a lo mejor lo podemos ver como un hombre rebelde, pero a lo mejor si Dios no lo hubiese parado de la manera que paró, no sabemos dónde podía haber concluido. Y por eso estaba colocando el ejemplo de quién, del salmista Asaf, era un músico principal, el cual está reconociendo él que en un momento de su vida casi se fue a las pailas. ¿Por qué razón? Primero, porque bajó los ojos de Dios. Tú no puedes bajar los ojos de Dios. Yo no puedo bajar los ojos de Dios. El día que yo baje los ojos de Dios, yo me voy a las pailas. No podemos. Por eso dice, en cuanto a mí, dice el salmista, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron, estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problema, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón les desea. Es la NTV. Pero díganme que acaso no ocurre eso a veces. Que a veces en nuestra vida, reitero, dice, tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosos por toda la tierra. Fíjese que esto no es menor. Él está hablando de estas personas, pero a pesar de todo lo que él está diciendo, ¿qué es lo que tiene él de ellos? Envidia. No, pero igual, no está mal, no importa. Pero él llegó al entendimiento. ¿Por qué? Entonces dice, la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? Vuelvo a reiterar lo del síndrome del hermano mayor. No, pues yo hago esto otro. ¿Y qué? ¿Y qué? Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otro de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Reitero, la única manera en que tú puedas cambiar y yo pueda cambiar es cuando yo estoy escuchando la voz de Dios. Por eso reitero, a veces la gente está caminando y está caminando en inercia porque no lee. Y porque leyó un texto aquí y leyó una promesa, las promesas, y de repente hay un montón de otras cosas que Dios está exigiendo en tu vida o de mi propia vida. Porque Dios nos exige a nosotros, vuelvo a reiterar, como hijos de Dios. Entonces por fin entendí el camino de los perversos. Es verdad, lo pones en un camino resbaladizo, hace que se deslicen por el precipicio a su ruina, al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas. Cada uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Yo vuelvo a reiterar, si Satanás... Esto es como lo que alguien dice, que Satanás lo que más quiere es convencerte a ti, convencerme a mí de que estamos mal, es de que nuestros pecados un poco menos que son imperdonables, que no podemos volver. Lo hemos dicho siempre. Si esto es como dijo Jesús, si eres como un niño tú lo pones la mejor pinta al cabro chico y se mete al barro, de repente dice, y tú le levantás y se hace así, está bien, y sigue adelante, como nada. Nosotros también, ahora yo no estoy animando a que ustedes vayan y hagan lo que no deben hacer. Tenemos que luchar con toda nuestra fuerza, con todo aquello que quiere salir desde nuestro corazón. Pero lo interesante es que este hombre tuvo que reconocer lo que estaba haciéndole mal a él.
Y reiteramos, la amargura, mis hermanos, es la cosa más mala, más perversa que hay. Es el arma, como alguien dijo, más usada por Satanás. ¿Te amargó? Chao pescado. Y uno no tiene que dejar que nadie lo amargue. Reitero, como decía Efesios, ¿qué es lo que tiene que haber? Cántico. Eso es lo que tiene que haber en nuestros corazones siempre. Y reitero, lo importante es el leer. Yo estaba destrozado por dentro, fui tan necio e ignorante, debo haber parecido un animal sin entendimiento. Porque no reaccionaba ante nada, ni a las palabras, ni nada. Sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra, pues puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonan perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que hace. ¿Te acuerdas lo que dice la Escritura cuando dice el salmista que lo lleva a donde? A la torre más alta donde no llegan los dardos del diablo. Si nosotros tenemos que cuidarnos, protegernos, ir donde el Señor y ante Él contarle todas nuestras cuitas y todas nuestras cosas para que Él nos alivie y para que de verdad no caminemos como este hombre que realmente, como Él mismo lo dice, Él llegó al entendimiento gracias a qué? A que fue a la casa de Dios y en la casa de Dios se dio cuenta dónde iba Él y dónde iban ellos. Pero como Él mismo dice, puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonan perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que hace. Entonces, no es menor, mis hermanos, lo que está pasando con este hombre. Este hombre está clamando desde una situación muy dramática, se ha muerto, se va a morir a lo mejor, y de allí tuvo que clamar y reconocer ante Dios, aunque va a ser un porfiado, pero de ahí va a empezar. Entonces, interesante que la oración de arrepentimiento es muy importante. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de oportunidades, pero para que Dios sea un Dios de oportunidades, ¿qué es lo que tiene que haber? Arrepentimiento. ¿No? Si yo no me arrepiento, no hay oportunidad. No hay. Porque si yo no me arrepiento, significa que yo no estoy cediendo a lo que Dios está pidiéndome a mí. Entonces, arrepentirme, ¿qué es lo que significa? Girar en 180 grados. No voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer, voy a hacer lo que Dios me indica que haga. Entonces, Dios es un Dios de oportunidades. Todos sabemos lo que pasó con Judas y lo que pasó con ¿quién? Con el apóstol Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Y la última vez que lo negó y que se abrió la puerta y que Jesús lo cambian de lugar y sus ojos se topan, fue como un cuchillo en su corazón. ¿Y qué es lo que hizo? Lloró. Amargamente, dice. ¿Qué hizo Judas? Se ahorcó. Quería solamente eliminar esa cosa que había en su cabeza, quería matar esa cosa que le estaba en su cabeza dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, y pensó que esa era la mejor manera. Y es un error. ¿Cuánta gente ha hecho eso y ha pensado eso? Y ha despertado en el lugar de tormento, dándose cuenta que lo que hizo fue la estupidez más grande porque se le acabaron las oportunidades. La Biblia dice claramente que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. La soberbia, por favor, lo hemos dicho siempre, la soberbia es la cosa más terrible que puede haber en el corazón humano. Es tan terrible que dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Qué significa resistir a los soberbios? Pelear con ellos. Pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Si eso es lo mejor para nosotros en este planeta. Dios nos permite hallar gracia a los ojos de mucha gente. Entonces,
Jonás tuvo que experimentar la mano de Dios dura, tuvo que experimentar el castigo de Dios para que desde esas entrañas del sepulcro él pudiera pedir auxilio. Algo interesante, ya no podía caer más bajo. ¿Qué más bajo iba a llegar? Entonces, qué terrible eso, llegar a este extremo en realidad. El otro lugar que le quedaba después de ese, ¿cuál era? El lugar de tormento. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué ser tan soberbio? ¿Por qué no ser capaz de...? Yo siempre lo hemos dicho, Jesús dijo algo tan sencillo, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No deje que su naturaleza. Si fuera por mi naturaleza, olvídese que no haría yo. Mi naturaleza es loca. Miren a la Maggi. Como dice el Señor, dice que hay que guardar el corazón porque el corazón, ¿qué es lo que nacen? Los malos pensamientos. No satisfagáis los deseos de la carne que batallan contra el alma. Entonces, si tú te sueltas de Dios, te va a dejar caer hasta que quieras volverte a Él. La experiencia de Jonás fue brutal, muy brutal. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes lo tomó un tumbo. ¿Sabe lo que es un tumbo, no? ¿A quién lo tomó un tumbo alguna vez? Levanten la mano. ¿En qué playa? Caleta Barca. No hay cosa más tremenda cuando tú estás... Yo recuerdo esa playa famosa que a uno le encantaba ir a piquerearse y de repente la playa tenía la onda que de repente aparecían las olas grandes. Y como estaba esa hendidura, tú no podías salir. Sí, salía y era horroroso. Y yo iba para adentro, iba para adentro, iba para adentro. Hasta en un momento ya uno ya no daba más y se entregaba. Y salía, ¿cómo salía para afuera? Lleno de arena. Como Jonás, lleno de algas. Ahora, obviamente piensa que lo que está viviendo Jonás, creo que habría que multiplicarlo 100 veces. Entonces, reitero, por favor, esto es lo que hizo recapacitar a Jonás. Entonces, lamentablemente, muchas personas pareciera que es la única forma en que Dios lo puede traer nuevamente a él. ¿Cuál es el miedo que tiene Jonás? Porque esto es importante, yo reitero, esto no es algo menor. El alejarnos de Dios, perdón, no me distraigas. Lo leí en voz alta. Dice, desechado soy de tus ojos. Más encima estoy sordo y me quiere hablar. ¿Quiere pasar para acá? No, es que me confunde, es que no... ¿Ya dónde digamos? Multiplicado por 100 veces. Lamentablemente hay gente que la única forma de que Dios tiene, el miedo de él, ¿cuál era? Que él iba a volver a contemplar el templo de Dios. Yo no sé, yo creo que he estado en mi vida en algún momento en situaciones así. Yo le he contado que hubo un momento en mi vida donde había mucha amargura, en un momento determinado. Eso es tremendo. Eso te aleja de Dios, mucho. Entonces, uno tiene que tener cuidado, y el salmista, Jonás era el miedo que él tenía. Entonces, ¿qué es lo que es importante para ti y para mí? Las cosas espirituales de verdad deben ser importantes, deben ser lo prioritario, lo primario. Es como dice Colosenses 3, mírenlo por favor. Yo sé que ustedes lo saben, pero me encanta, esta versión es diferente. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo ha sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y lo más importante de todo, cuando Cristo, ¿quién es la vida, ¿no es cierto?, de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Cuando Él venga,
Apocalipsis 19 y los ejércitos, ahí vamos a venir nosotros detrás, para poner el pie sobre el monte de los olivos y después juzgar al mundo y luego entrar al reino milenial. Entonces, por eso es importante tomar conciencia de esto, de que verdad, que hay cosas que no valen la pena, porque a veces le damos importancia a cosas que realmente no debiéramos darle importancia. Yo reitero algo, la verdadera honra, y lo voy a decir una vez más, ¿qué es lo que es? Pasar por alto la ofensa. Esa es la verdadera honra. Si la verdadera honra no es ir y decir, no, tienes que... Esa no es la verdadera honra. Jesús dijo, si alguno te pega en una mejilla, ¿qué? Ponle la otra. A eso nos llama Dios. Ahora, obviamente guardando todas las proporciones, estamos hablando, ¿no es cierto? Guardando las proporciones. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante de algo que quiero concluir con esto aquí, con Jonás? Porque lo que va a pasar con él no es menor. Si él murió, como lo dijimos, ¿qué es lo que hizo Dios por su oración? Lo resucitó, ¿no? Ahora, yo sé que usted lo sabe, la Biblia nos muestra dos ejemplos no menores en donde Dios ha detenido el movimiento de traslación y rotación de la tierra. Yo no sé cómo se dio eso cuando ocurrió allá con la gente que estaba en el otro hemisferio, pero algo ocurrió sobrenatural. En la época de Josué, cuando está peleando una batalla y él ora y dice que el sol no se puso, digamos, es como, ¿qué hora es? Son las 8:10. Las 8:10 fueron durante 3, 4, 5 horas, las 8:10, no cambió, el sol no se movió para allá ni para acá. Y el otro hombre, ¿se acuerdan del rey? Que Dios le dijo, ordena tu casa que te vas a venir a vivir conmigo. No, no me quiero vivir todavía vivir contigo, dijo. Y peleó con Dios y Dios le dio 15 años. Y el profeta le dijo, y él dijo, pero ¿cómo sé yo si es verdad? Y él le dice que se devuelva. Y no solo afectó, sino que se devolvió hacia atrás. Entonces, hermanos míos, no tome a la ligera, por favor, y esto es importante, la oración. Mucha gente lo toma a la ligera, alguien lo dijo. ¿Cómo se ve no voy a decir, no es la palabra correcta, pero la gloria del pastor con la gente que viene a la iglesia? ¿Cómo se ve la gloria de Cristo con la gente que viene a la oración? Y la gente que viene a la oración realmente, ¿cuánto es? Poquísima, casi nada. Y a veces nosotros despreciamos estas cosas. Yo reitero, por favor, realmente le animo, tome en consideración primero las oportunidades que tenemos y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y que Dios puede bendecir a este país, que puede bendecir las familias. Piensen en Job. Job dice que él todos los días oraba por quién, por su familia, todos sus hijos. No sabemos qué pasó con ellos. No se olvide que Job es la misma época de Abraham. Ahí hay un problema y algunos dicen esto, la misma época de Abraham. Entonces, una dispensación muy especial. Pues dice que él oraba por ellos. Entonces uno tiene que de alguna manera cuidar. Yo nunca olvidé las palabras de Charo, no me recuerdo literalmente, pero era cuando su hijo Ryan iba a fumar marihuana y ella sabía que iba a fumar hierba. Pero ella decía que de alguna manera ella no podía impedírselo, porque el cabro era rebelde. Pero ¿qué es lo que hacía? Que iba a orar por él y Dios lo cuidó, al punto que lo trajo de vuelta, es un ministro hoy día. Entonces el creer, nosotros, ¿qué es lo que es importante, mis hermanos? El creer, al que cree, todo le es posible, todo le es posible. Pero eso, el creer, yo tengo que ir a la palabra, tengo que tomar la palabra, tengo que ir a la oración, vivir en ese estado en donde Dios me va a hablar y me va a decir cosas, donde a lo mejor yo voy a, no sé, voy a entrar en alguna cosa con el Señor muy especial. Pero tienes que creer, reiteramos aquí no es algo menor. Lo que pasó con esas personas no es algo menor, no es algo menor lo que pasó con Jonás. Si es que se murió realmente, esa oración cambió el resultado de su vida. ¿Por qué? Porque Dios lo resucitó. Y no solo lo resucitó, sino que lo que hizo,
No solo que hizo, pescó el pez el Señor, le puso GPS, ¿y a dónde lo mandó? A la arena. ¿Qué hizo en la arena? ¿Y votó a quién? A Jonás. Una oración, pero que lamentablemente, reiteramos, podía haber sido todo tan diferente. Ahora, por nosotros, por un lado, está genial porque nos divertimos un poco con las aventuras de Jonás. Pero yo no me gustaría vivir las aventuras de Jonás. No quiero tener la porfía de Jonás. No quiero que me pasen cosas como las que le pasaron a Jonás. Gloria a Dios le doy. ¿Por qué? Por su misericordia, por su amor. Porque de verdad, como Él dice, sus brazos están siempre extendidos. Pero lo importante, no se olvide que lo que aprendimos cuando comenzamos estos libros, ¿se acuerdan qué es lo que era o no? Estas cosas escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Dios te quiere enseñar, por eso dije al principio. Y si Dios te ha dicho algo hoy día, por favor, no hagas oídos sordos. No hagas oídos sordos. Sí, Señor. Amén. Tú mandas. Y como dice la propia Escritura, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Y le dará. Y le dará. Y le dará. Y le dará sin reproche. Abundantemente y sin reproche. No te va a decir no. Entonces, Dios está ahí para no se olvide, por favor, está para nosotros, está a nuestro lado, está a nuestro favor. Si Él quiere bendecirnos a nosotros. Pues si somos porfiados, ¿ustedes saben lo que hacen ustedes? ¿Qué hacen con los hijos porfiados? ¿Qué hace con la Elena usted? ¿Qué hacemos con los hijos porfiados? ¿Ves con el porfiado? Amado Dios, gracias por darnos este tiempo, gracias por el libro, por Jonás. Oramos por nosotros, Dios. Yo te pido que nos ayudes de verdad a amarnos, a querernos, Señor, a edificarnos. Y no nos permitas, Dios, ser rebeldes para contigo ni para con nada, Señor. Ayúdanos a tener un corazón sensible, sencillo, Señor, y eso, bendito Dios, nada más. Yo te pido perdón sin lugar a dudas, Señor, porque no podemos decir que, como dice usted mismo, si decimos que no hemos pecado, mentimos, Señor. Pues te pedimos que nos ayudes, Señor. No queremos vivir una vida de pecado, Señor. De verdad queremos ser tuyo y queremos luchar con toda nuestra fuerza. Como usted mismo nos anima y nos dice que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia, Señor. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, bendito Dios, como dice el apóstol, no es que lo haya logrado, prosigo a la meta. O como usted mismo dijo, Señor, cuando dijo de las cosas que estaban ocurriendo o iban a ocurrir, cuando viéramos esas cosas, nos levantáramos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Padre, te pedimos en esta hora que nos ayudes, Señor, a mirar por sobre los problemas, por sobre las dificultades y verte viniendo en gloria, Señor, a buscarnos, Señor. Gracias, Dios, por tu amor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.